estalla. El país se sume en una crisis económica y humana. Agitación social, pobreza, sequía. Es el momento de que Estados Unidos luche contra la Gran Depresión. América, la historia de Estados Unidos. La Gran Depresión. Los años 20 son prósperos para Estados Unidos. El dinero fluye y el petróleo brota. Mientras los granjeros luchan, las ciudades crecen. Los rascacielos suben más alto que los precios de las acciones bursátiles. Los estadounidenses aspiran a tener coches propios y casas nuevas en urbanizaciones como Hollywoodland. En 1929 se gasta más dinero en publicidad que en educación. Nos dejamos llevar un poco por el consumismo y el capitalismo, y nos estalló en la cara. El boom se basa en los créditos. En 1929, 6.000 millones de dólares en bienes se compran a crédito, pero el 80% de los estadounidenses no tienen ahorros. Algunas acciones cotizan 50 veces por encima de su valor real. Una gigantesca burbuja a punto de estallar. En octubre de 1929 sucede lo inevitable. La bolsa pierde en 3 semanas 12 veces más de dinero de lo que el gobierno gasta en un año. Todo el país podría haberse hundido y casi lo hizo desde un punto de vista económico. Durante un año tras el hundimiento del mercado, la economía estadounidense se tambalea al borde del abismo. Diciembre de 1930. Las calles de Nueva York están tranquilas. Ha pasado un año desde la caída de la bolsa de 1929, pero solo el 2% de la población posee acciones. El otro 98% sigue adelante con sus vidas. Hasta hoy. Este hombre está a punto de quebrar la confianza del país en sus bancos. Ha ingresado su dinero en esta sucursal del Banco de Estados Unidos, una entidad a la que solo le quedan unas horas de existencia. Pero el artículo de un periódico cuestiona la estabilidad de su banco. A partir de este momento tiene lugar una reacción en cadena que sacudirá la economía de todo el país. Se desconoce el nombre de esa persona, pero su historia fue recogida por el New York Times. Un pequeño comerciante del Bronx acudió a una sucursal del Banco de Estados Unidos y pidió a un empleado deshacerse de sus acciones. Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle? Sí, quiero liquidar mis acciones en este banco. La normativa bancaria es prácticamente inexistente en ese momento. Las malas inversiones en el sector inmobiliario hacen que el banco solo pueda mantenerse a flote mediante contabilidad falsa. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero vender mis acciones. La bolsa es una buena inversión, señor. No le aconsejo vender. Quiero vender mi dinero. Lo último que el banco necesita es tener que entregar todo su efectivo. Casi vivimos lo mismo hace poco. Conozco esa farsa y he visto lo que puede pasar. Se marchó y, al parecer, empezó a extender el falso rumor de que el banco se había negado a vender sus acciones. A media tarde se había congregado a las puertas de la sucursal una multitud considerable, estimada entre 20.000 y 25.000 personas. Es el día en que la preocupación se convierte en pánico. ¿Le pasaría a los bancos lo mismo que a la bolsa? La histeria se extiende como el fuego. Solo de esa sucursal se retiran 2 millones de dólares. Aunque todos los ansiosos titulares que habían pedido su dinero antes de la hora de cierre lo recibieron, la multitud empezó a inquietarse. Se envió una brigada policial para controlarla.
El problema se extiende a otras sucursales. A la mañana siguiente, el Banco de Estados Unidos ha quebrado. La confianza en los bancos estadounidenses se desintegra. En los últimos 60 días de 1930, cierran sus puertas 600 bancos. Es una especie de ola que recorre todo el país. En 1933 hay 28 estados sin un solo banco abierto. A diferencia de ahora, el gobierno federal no respalda a los bancos. El desempleo pasa de 4 millones en 1930 a 12 millones en 1932. Cada día, 1000 casas son embargadas. 200.000 niños vagabundos deambulan por el país. 34 millones de estadounidenses no tienen fuente de ingresos. La Gran Depresión fue una tragedia y a Estados Unidos le hizo falta mucho ingenio para salir de ella. Aquí comienza el contraataque. Grandes obras públicas financiadas por el gobierno, ejecutadas por empresas privadas. Este es Frank de Prisa Crowe. Ya ha construido 6 presas cumpliendo el plazo y el presupuesto. Ahora ha puesto sus miras en algo más grande: el río Colorado. Fue muy atrevido al hacer esa presa, la más grande jamás construida. El río Colorado es muy caudaloso. Cada segundo pasa por este cañón el doble de agua de la que cae por las cataratas del Niágara. El plan de Frank Crowe es aprovecharlo. El agua y la electricidad transformarán todo el suroeste. 4 de marzo de 1931. El gobierno da la aprobación para construir la presa Hoover. La presa Hoover, incluso antes de que empezaran a construirla, se convirtió en una metáfora. La gente la veía como una declaración de la fortaleza, de la inventiva, del talento, de la disposición para el trabajo duro y de la determinación para transformar su entorno. La presa Hoover costará el equivalente a 720 millones de euros de hoy. A Frank Crowe le han ofrecido un 2,5% de los beneficios generados por la presa, si hace el trabajo rápidamente. La construcción llevará 6 años, pero Frank dice que se puede hacer en 4. 42.000 hombres llegan de todo el país en busca de trabajo en la mayor obra de Estados Unidos. Frank Crowe contrata a 5.000 hombres dispuestos a trabajar más duro y más rápido que nadie. Es la supervivencia del más fuerte. Los hombres están dispuestos a cualquier cosa por trabajar. La actitud de los estadounidenses es muy diligente en este momento y proviene del hecho de que a lo largo de los siglos hemos logrado superar muchas adversidades. Primero, fue el triunfo de desarrollar este enorme país tendiendo las vías férreas y toda la ingeniería civil para sustentarlas, incluso la presa Hoover. Todo eso supuso un gran desafío. Hay 2 etapas en la construcción del embalse. Primera, desviar el río de la zona de la obra. Segunda, construir la colosal presa. Para desviar el Colorado se excavan 4 grandes túneles a través de 5 kilómetros de dura roca. Cada túnel es tan ancho como una autovía de 4 carriles y tan alto como un edificio de 5 plantas. Pueden fluir por ellos más de 5,5 millones de litros de agua por segundo. La presa Hoover fue una declaración de la actitud estadounidense. Nada era demasiado grande y estaban dispuestos a cambiar el país. Si antes Frank Crowe tenía prisa, ahora la presión se duplica. El dinero y el tiempo son muy justos, porque los túneles solo pueden excavarse cuando el río está más bajo, durante 4 meses al año. Además, hay una penalización de $3.000 por cada día de retraso en la finalización del proyecto. El tiempo apremia.
Y la solución de Frank es tan arriesgada como él. Enormes plataformas móviles de perforación. Andamios de 4 pisos montados sobre camiones. Hasta 30 hombres taladran la roca a las 24 horas del día. Avanzan 10 veces más rápido de lo normal. La temperatura alcanza los 60 grados en los túneles. Frank sigue presionando. Los equipos compiten entre ellos. ¿Cuál avanzará más? Como dijo el perforador Marion Allen, daba igual lo que hicieras, pero tenías que vencer al otro equipo. los camiones despiden gases letales y se acumulan en los túneles. Llegan a los pulmones de los hombres y entran en la sangre. Chicos, sacadlo de ahí. Cientos de hombres mueren intoxicados por el monóxido de carbono. Una noche bajé a trabajar. Había 17 hombres en mi equipo. A la mañana siguiente solo quedábamos otros 3 y yo. El resto había enfermado. Era muy duro. Crow solo tiene una regla laboral. Al infierno con las excusas. Quiero resultados. Pero las ansias por obtener resultados rápidamente tienen consecuencias letales. Los hombres, desesperados por mantener sus trabajos, cometen errores, como intentar retirar los escombros antes de que terminen las voladuras. Había que dinamitar algunas zonas y excavar otras. A pesar de contar con maquinaria, también había que utilizar picos y palas. La esposa de un minero recuerda su desesperación por conservar el trabajo. Todo el mundo intentaba trabajar en los túneles. Este hombre estaba tan ansioso por hacerlo que entró demasiado rápido. En cuanto metió la pala, se produjo una explosión. La empresa sostiene que murieron 96 hombres. Los trabajadores afirman que fueron cientos. Los túneles se terminan 11 meses antes de lo previsto, pero eso no es más que el principio. El trabajo más difícil está por empezar: la construcción de la mayor estructura de hormigón del mundo. Frank Crow dirige la construcción de la presa Hoover, el mayor proyecto de ingeniería de la historia de Estados Unidos. Presiona a sus hombres al máximo. Los equipos trabajan día y noche. Un mar de hormigón se alza en el cañón, tan ancho como 2 campos de fútbol unidos por sus extremos. 5.000 hombres, 50.000 máquinas y herramientas, los mejores ingenieros del país, material suficiente para llenar un tren de 1.500 kilómetros de largo. Es el equivalente de los años 30 a llevar a un hombre a la luna. Han de verterse casi 6 millones de toneladas de hormigón, suficiente para extender una capa de pavimento de 1 metro de ancho alrededor del mundo. Pero, ¿cómo verter tanta cantidad de hormigón exactamente donde se necesita? Frank Crow diseña el sistema de cables más sofisticados que existe. Enormes cubas con apertura inferior. Vierten el hormigón en moldes exactamente donde es necesario. El hormigón fue inventado por los romanos hacía 2000 años. Pero la presa Hoover es la primera que se construye con este material en la historia.